Hola, buenos días. Un martes más. Hoy voy a intentar explicar un tema un poco bastante técnico, que es la diferencia o los conceptos de propiedad, hipoteca y préstamo. No voy a hablar de cláusula suelo, ¿eh? Bueno, todo esto viene a raíz de que este fin de semana me comentaba una amiga que había comprado, que ha terminado de pagar la hipoteca de su casa y que había ido al banco para que se cancelase la hipoteca y que le habían dicho que es que la casa estaba al 100% a nombre de su marido. Y dijo, ¿qué qué? Que si llevo pagando, si hemos estado pagando la hipoteca desde que nos casamos. Bueno, indagando, entre ron con miel y ron con miel, llegamos a una conclusión. El tema es que su marido, su actual marido, cuando estaba soltero, compró una especie de participación en una cooperativa para construir viviendas. Entonces, con esa entrada se compró el terreno por todos los cooperativistas y más o menos, por todos los cooperativistas, y empezaron la construcción de las casas. Llegado un determinado momento, lo que se hizo fue pedir una hipoteca al banco y se pagó el resto de la construcción. ¿Qué ocurre? Que el marido compró el terreno cuando estaba soltero y fue pagando algunas cuotas. Y cuando se firmó la hipoteca ya estaba casado. Un par de años o algo así debió de ser. Ya estaba casado. Entonces, a partir de ese momento, ya casados, pues con sus nóminas, con sus sueldos, se fueron pagando las letras de la hipoteca. Y a ella le extraña que al final, cuando ya se ha terminado de pagar, le digan que es que el piso está solo a nombre del marido. Y estaba muy cabreada. ¿A que sí, Juanito? Bueno, pues ¿por qué ha pasado esto? Vamos a ver, propiedad. La propiedad se adquiere cuando se realiza la compra-venta. En este caso, mi amigo había realizado la compra del suelo en estado de soltero. Y cuando se compra en estado de soltero, es privativo, lógicamente. Y si después te casas, sigue siendo privativo. Aunque los plazos, aunque se compre a plazos y los plazos se paguen después de contraer el matrimonio. Sí es cierto que hay un artículo del Código Civil que dice que en el caso de la vivienda familiar, los plazos, la vivienda tendría un doble carácter. Sería privativa con los plazos que se han pagado con dinero privativo y los plazos que se pagan con dinero ganancial sería ganancial. Pero ¿qué ocurre? Que cuando inscribes en el registro de la propiedad la compra de la vivienda de soltero, la inscriben solo a tu nombre. Después te casas y pagas los plazos con dinero ganancial, pero nadie va al registro a decir que esas cuotas se pongan como ganancial. Es decir, vamos a poner un ejemplo. Yo he pagado de soltero el 30% de la casa y después pago las cuotas de casado. Pues cada cuota, la proporción del piso que corresponda a esa cuota sería ganancial. Cada pago de la cuota tendría que ir al registro a dejar constancia de eso, lo cual nadie hace. ¿Qué ocurre? Que entonces continúa estando como privativo y cuando termino de pagar la hipoteca el piso sigue estando como privativo. Es decir, la propiedad de solteros sigue siendo solteros, con este matiz de la vivienda habitual. Si con, eh, ella me preguntaba que, joder, pero si es que yo cuando firmamos la hipoteca fui a firmar al notario. Efectivamente, fuiste a firmar al notario probablemente porque el préstamo os lo concedieron a los dos. ¿Qué quiere eso decir? Pues eso quiere decir que la casa, la vivienda, el suelo es propiedad de tu marido, porque lo tenía adquirido antes de casarse. El préstamo que os dan para terminar de pagar la construcción, os lo dan a los dos, con lo que tú eres deudora de ese préstamo frente al banco, pero la vivienda sigue siendo de tu marido. Esto quiere decir que una cosa es el préstamo y otra cosa es la propiedad. Pensad, por ejemplo, que yo pido un préstamo pero no tengo ningún bien para garantizarlo y que mi mujer tiene una vivienda que haya heredado de sus abuelos y que es privativa de ella. Entonces, ella firma la hipoteca, es decir, hipoteca la vivienda que es suya, pero hipoteca esa vivienda en garantía de un préstamo que es mío. Es decir, al banco solo yo le debo dinero. Si no le pago, el banco puede dirigirse contra esa vivienda. Pero
Si la vivienda no es suficiente para cubrir el importe del préstamo, no voy a entrar en este tema, pero puede pasar, si no es suficiente, el banco no podría dirigirse contra los bienes privativos de mi mujer, podría dirigirse contra los míos, que soy el prestatario. Es decir, mi mujer lo que pone en garantía es exclusivamente la casa y ella firma la hipoteca. Lo que ocurre es que el préstamo y la hipoteca se firman en una misma escritura, con lo cual el día que yo pido el préstamo y se firma la hipoteca, iremos mi mujer y yo al notario y firmaremos la misma escritura, pero en esa escritura se dirá que el préstamo se me concede a mí y que yo soy el deudor de ese préstamo, y que mi mujer en la misma escritura se dirá que hipoteca en garantía de mi préstamo, hipoteca su vivienda, mi préstamo. Conceptos distintos, préstamo y la hipoteca. ¿Qué es lo que pasa? Ella dice, bueno, pero entonces ahora, joder, yo es que he estado pagando con mi dinero ese préstamo durante todo el tiempo de casados. Vale, que la vivienda sea de su marido y que el préstamo lo hayan pagado los dos, no quiere decir que ella, imaginémonos en caso de una separación, salga esquilada del matrimonio. Lo que ocurre es que si se acredita que el pago de todas esas cuotas se hizo con dinero ganancial, ella debe de ser acreedora de ese dinero, es decir, de la mitad, porque de ese dinero ganancial se entiende que la mitad era del marido y la mitad era de ella. Luego la mitad que se pagó con su dinero tendrá un derecho de crédito frente a su marido que deberá de abonárselo. Otra cosa que también se me planteaba, decir, bueno, pero como nosotros nos queremos mucho, y no me extraña porque con los postres que hace Octavio, yo también lo querría mucho, no tenemos pensado separarnos, pero vamos, que no me importaría que se pusiera la vivienda a nombre de los dos, ya que la hemos pagado buena parte entre los dos. Y tenía el miedo de que si iba, cómo podía hacer eso y si era muy costoso. Eso tendría que ir a hacer lo que se denomina una aportación a gananciales. Es decir, tendría que ir Octavio con, perdón por el nombre, bueno, tendría que simplemente cualquier matrimonio decir que tiene una vivienda que es privativa, que está casado en gananciales y que quiere aportar a la sociedad de gananciales para que sea de los dos esa vivienda. Esto puede plantear algunos temas fiscales, si se considera una donación de la mitad que se hace a la mujer o al marido, o si no, en función de que se haga a título gratuito o a título oneroso. Pero ese tema no podemos entrar ahora porque se alargaría mucho. Lo que sí me interesa que os quede claro es que no hay que confundir ir a firmar al notario la hipoteca con que la casa sea necesariamente de los dos, con que el préstamo sea de los dos, es decir, dependerá. O sea, yo puedo firmar el préstamo y la hipoteca, compro una vivienda y la hipoteco. El préstamo es mío y la hipoteca la hace el propietario, pero como lo he comprado para mí, la hipoteca también la firmo yo. Pero puedo pedir un préstamo y que otra persona, puede ser mi mujer o puede ser cualquiera, hipoteque un bien en garantía de mi préstamo. Esa persona firma la hipoteca, pero no el préstamo, y arriesga la casa que está hipotecando, pero no el resto de sus bienes. Porque ya sabéis, y esto ya un día lo trataremos, que si la vivienda no alcanza para cubrir el préstamo en caso de ejecución, el deudor responde con los demás bienes, sin perjuicio de que, ya lo he dicho en otra ocasión, que políticamente se está intentando que se limite la hipoteca solamente al bien hipotecado, pero eso es bastante complicado. Pero bueno, entonces, eso. Si quiere que la vivienda sea de ella, tiene que ir a hacer una aportación a gananciales. Bueno, es un tema un poco tal, pero que lo sepáis. Hasta la semana que viene, chicos.